Bien, hermanos, Primera de Pedro, acompáñenme al libro de Primera de Pedro, capítulo 3. El sermón pasado, quien lo pudo haber escuchado, fue un poco, mucho intenso, ¿verdad? Porque es el reto que Dios nos pone al cristiano. Justo en la escuela dominical estábamos hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento. Y Pedro todo lo que habla es, aquellos que son regenerados viven bajo una esperanza, bajo una vida en santidad, en hambre por Dios. Y después nos describe que son aquellas áreas específicas en las cuales debemos trabajar, impactar y ser de testimonio para esos lugares o esas esferas. Pedro habló en un principio, habló de las autoridades civiles. Qué difícil hablar en estos tiempos con las palabras que Pedro habló. Después Pedro habla de cómo entablar mi relación con mi jefe de trabajo. ¡Ay, qué duro! Y ahora Pedro viene a hablar de otras 3 esferas importantes en las cuales yo debo de reflejar, o mi llamado es reflejar esto que el Señor ha transformado, que es mi espíritu, y reflejarlo en toda mi manera de vivir. Y ahora Pedro empieza hablando de una esfera muy importante que quizás algunos no aplicamos, pero se los dejo de tarea para cuando ya aplique, que es el matrimonio. Vamos a leer del 1 al 7. Dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual, vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, hermanos, algo que tenemos que entender es que el cristianismo en muchas áreas, en muchas formas, va contra cultura. Es decir, la postura o lo que la iglesia o la fe invita muchas veces pareciera o se ve de una forma en contra de lo que el mundo está diciendo. Y uno de estos temas es la cuestión del matrimonio. Este pasaje y todos los que hablan del matrimonio en general han sido como muy malentendidos o muy malinterpretados, porque siempre nos da miedo o no nos gusta a las mujeres la palabra sumisión. Déjenme explico un poquito el contexto de lo que Pedro está hablando. En aquellos tiempos, sí estoy justificando, no estoy diciendo que sea correcto, pero en aquellos tiempos el esposo, el padre de familia, era el dueño de todo. Era el dueño de los esclavos y era el dueño de los padres y de los hijos. El esposo casi podía o tenía la autoridad de decidir cómo iban a vivir y, si se podía, cómo iban a morir. Los hijos, la esposa y sus esclavos. Entonces, tenemos que entender este contexto, hermanos, porque Pedro escribe a esas mujeres que en su forma de ver la vida, ellas se sentían en propiedad de un hombre. Así era la forma de vida. No estoy diciendo que haya sido lo correcto o lo ideal, para nada lo es, pero
esa era la costumbre, es decir, la mujer no tenía un valor como tal. La mujer pasaba de ser propiedad del papá a ser propiedad del esposo. Entonces, bajo ese contexto, Pedro escribe esto. En los judíos pasaba algo muy similar, quizás no tan fuerte como en Roma, pero era algo muy, muy similar. De hecho, hermanos, permítanme decir que es la iglesia cristiana quien hace esta ruptura de sentimiento, de entendimiento de propiedad, como se entendía en ese tiempo. Pero es importante que ustedes lo sepan para entender por qué Pablo le dice a la mujer. Acuérdate que Sara le llamó a Abraham Señor. Yo amo a mi esposo, pero jamás le diría así, Señor, jamás. Porque en ese tiempo ellos lo entendían como una señal de respeto. Aquí ahora no se sentiría así. ¿Sí me estoy explicando? No me estoy revelando a la Biblia, me estoy diciendo algo antibíblico, sino que para ellas decirle Señor a su esposo era una forma de mostrar ese respeto. Ahora quizás no se vería así. Sí me estoy explicando, entonces necesitamos entender ese contexto para poder entender lo que Pedro quería decir. Muy bien. A veces, las mujeres también, es más, desde en ese entonces hasta ahorita, quien más responde al Evangelio son las mujeres. En aquel tiempo, en Roma, las mujeres respondían al cristianismo, pero el hombre no. Entonces lo que Pedro hace es, la invitación es a no te rebeles a tu esposo viviendo en la libertad que ahora tienes en Cristo, sino vive de la manera en que culturalmente se estaba entendiendo cómo se debía vivir para que tú seas testimonio. Vive bajo esta sumisión que se entiende para que tú puedas ganar a tu esposo. Porque, hermanos, aquí el principio bíblico es, o lo que Pedro intenta decir es, que muchas veces usted y yo, aquellos que no conocen al Señor, queremos convencerlo con palabras, con sermones, con regaños y exhortaciones. Y Pedro dice, que sea tu vida la que predique, que sea tu forma de vivir, el ejemplo que tú tienes, que tú vas a dar a través de la transformación que Cristo hace en ti, que ese sea el ejemplo de vida que tú tienes para tu esposo que no conoce al Señor. Sí, que lo que cuida tu forma de expresarte, tu forma incluso de demandar el pecado, que muchas veces lo hacemos constantemente. Cuando uno de nuestros familiares no es cristiano, queremos que actúe como cristiano y queremos prohibirle tantas cosas porque sabemos que no están correctas. Pero hermanos, esa no es la manera. ¿Por qué? Porque la persona no tiene el temor que tú tienes por Dios. Y yo no puedo imponer que tenga una vida que refleje a Dios cuando no ha habido un nuevo nacimiento en su vida. Por lo tanto, Pedro invita a las mujeres, en este caso, a tener una forma o una actitud de tal manera que sus esposos puedan ver que es un buen ejemplo de vida. El que ellas se hubieran revelado o el que ellas hubieran dicho, no, pues ahora estoy en Cristo y soy libre y hago lo que quiero, lo que iban a lograr era un mal testimonio para sus esposos. Queridas hermanas que están aquí y que su esposo hoy no está aquí, mi llamado es que ustedes piensen en cómo se conducen a su pareja, en cómo ustedes están presentando a Cristo con su pareja. Lo regañan constantemente incluso lo comparan con hermanos de la iglesia. Tengamos cuidado con ello, porque ciertamente Dios puso y Dios hizo un lugar para la familia y tenemos papeles que jugar en ese lugar. Eso es cierto, eso no se quita.
Y Pedro aquí, Dios por medio del apóstol Pedro nos está invitando a que tengamos cuidado en la forma en que yo estoy intentando traer a mi esposo a la iglesia, o la forma en que yo estoy tratando de que mi esposo se arrepienta, ¿verdad? Cuidado con esas maneras, cuidado con nuestras palabras o con nuestras expresiones. Muchas de las cosas que Pablo, Pedro nos invitan, Juan nos invita, son aquellos que ya conocen de Cristo. Y a veces lo queremos imponer a gente que no ha conocido al Señor. Y Pedro sigue hablando y dice, cuida que tu forma de vida ubique lo más importante, no en la parte externa, sino en la interna. Cuida tu corazón, embellece tus emociones, embellece tu entendimiento. No en joyas ni en vestidos ostentosos, dice Pedro. Y aquí muchas iglesias han malinterpretado y han permitido pues que la mujer no se maquille o no se ponga aretes o siempre ande de alguna manera un tanto sin cuidarse. Y Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo que eso no sea tu prioridad ni tu forma de convencer a tu esposo. Que tu corazón, tu mente, quien tú eres, sea la inspiración por la cual tu esposo esté un día aquí. Que tu forma de vida, lo que tú reflejas. Hermanos, la mejor predicación es tu vida. Hace unos días hablaba con una amiga, ahorita les voy a contar todo el testimonio, pero ella decía, ¿qué pasaría si un día todas las Biblias mandan quemar todas las Biblias? No hay Biblias. Lo único que el mundo va a tener es tu vida y la mía, que deben reflejar esa verdad. Por tanto, el escrito de Pedro a las mujeres, o en este mensaje es a las mujeres, es que tu prioridad sea embellecer tu corazón, que tu prioridad sea embellecer tu espíritu, tu relación con Dios. Eso hará que realmente tu esposo o la persona que tú amas pueda entender qué es el cristianismo. Y después empieza a decir a los hombres, termino, dice, mientras que el mundo valora la ropa costosa y las joyas de oro, una mujer con un espíritu afable y apacible es preciosa delante de Dios. Pedro no dijo que las mujeres no deberían usar joyas ni ropa elegante, sino que las esposas cristianas no deberían pensar en el atuendo externo como esa fuente genuina de belleza. Rebelarse con violencia va en contra de los principios cristianos. La manera de resistir el mal nunca será a través de la violencia. El llamado es, sigue el ejemplo de Jesús, aún a pesar de la forma en que responden. Y después, su misión tiene que ver con el trabajo en equipo, el respeto al esposo. Su misión tiene que ver con entender que Dios ha puesto al hombre para proteger y para cuidar. Su misión tiene que ver con poder acomodarme en ese lugar donde estoy segura. Su misión jamás ha sido un símbolo de opresión, no es un símbolo de bajeza ni de menos valor. Su misión no es estar debajo, su misión no es no poder opinar. Su misión es un trabajo en equipo, el respeto al esposo, sentir esa protección, ese liderazgo, esa sabiduría y cuidado por parte del varón. Pablo, aquí no lo dice Pedro, pero Pablo sí dice que nos sometamos unos a otros. Lo que dice Pedro aquí ahora es la invitación a los hombres. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra también podría decirse como cohabitar, es decir, no se trata de nada más vivir en un mismo lugar, sino estar en un mismo sentir. Y la palabra sabiamente habla
o subraya el hecho de que el hombre debe comprender y considerar las necesidades espirituales, emocionales y físicas de su esposa. Pablo insta la responsabilidad del esposo de proteger y cuidar a su mujer, como Cristo hace con la iglesia. Y luego dice cómo lo tienes que hacer. A la mujer nos llama a protegernos bajo ese liderazgo y autoridad del varón, pero al hombre le llama a dar honor a la mujer, es decir, a reconocerla, a constantemente recordar su belleza física, pero también todas sus capacidades, a decirle como quizás Salomón un día dijo: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Hermanos varones, a veces lo más espiritual y lo más cristiano que puedes hacer es llevar a tu esposa a cenar. A veces lo más espiritual que tú puedes hacer es recordar a tu esposa cuánto la amas. A veces lo más espiritual que tú puedes ser y hacer es decirle: qué rica te quedó la sopa de hoy. A veces pensamos que lo espiritual es solo orar y adorar al Señor, pero la espiritualidad se refleja en la forma en que yo le demuestro a mi esposa que es amada, con los detalles, con la forma en que yo la trato. Saben, hermanos, hace poco hablaba con una amiga y yo le decía a mi amiga que hay una crisis, y lo tengo que decir, hay una crisis en la juventud donde hay una libertad en su forma de vivir sexualmente hablando. Y yo le decía muy conmovida, decía: ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué es tan fácil que los chicos tengan relaciones sexuales con sus novias? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y ella me dijo algo que me quedó así muy impactada. Y ella me dijo: ¿sabes qué? Yo creo que mucho tiene que ver con la dignificación que le hemos dado al matrimonio, o con la poca dignidad que le hemos dado al matrimonio. Usted escucha la forma en que nos expresamos del matrimonio, y dígame si un joven se quiere casar. Usted piensa en la forma en que usted se expresa o hace burla del matrimonio, y dígame si a un hombre le va a inspirar. Solo 2 veces en mi vida he escuchado un consejo positivo cuando un chico dice: me voy a casar. Siempre es como: y ya, no, pues ya dejaste de vivir, ya te echaste la soga al cuello, ya. Y muchas expresiones negativas del matrimonio, cuando el matrimonio es santo y loable delante de Dios. Una vez escuché a un amigo decir, alguien dijo: me voy a casar, y mi amigo dijo, casado, dijo: es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Qué padre que te vas a casar. Yo no podía creer eso que escuché, porque son muy pocas las personas que se expresan así del matrimonio. Yo no sé, hermanos, cómo nos esté yendo en el matrimonio, pero mucho es que el matrimonio se ha puesto abajo por la forma en que nos expresamos del mismo. ¿Hay problemas en el matrimonio? Sí, todos lo sabemos. Todos sabemos que hay expresiones malas, hay situaciones difíciles en el matrimonio. Aboquémonos a las cosas hermosas que existen dentro del matrimonio, porque eso es darle dignidad al matrimonio. El matrimonio, queridos jóvenes que aquí están, una de las frases que dice mi esposo y que personalmente me pone la piel chinita, dice: el matrimonio con la persona correcta y en el tiempo correcto es maravilloso. Ese es nuestro concepto de matrimonio, y ese es el concepto que Dios espera que ustedes tengan del matrimonio. Hagamos digno el matrimonio, hagamos que los demás quieran estar casados por la forma en que usted vive con su esposo. A eso nos llama Pedro. Mujeres, cobíjense en el liderazgo de su esposo. Hombres, amen, honren a su mujer.
¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando alguno de los dos no está cumpliendo? ¿Qué pasa cuando el matrimonio es una carga y no una bendición? ¿Qué pasa cuando mi esposo no tiene ese liderazgo que yo anhelo? ¿Qué pasa cuando mi esposa lo único que hace es reclamar? Busca ayuda. No luches solo. Busca consejo. Aquí estoy para ayudarte y acompañarte en tu proceso de matrimonio. Me atrevo a hablar de los hermanos que son presidentes del área de matrimonios, el doctor Hinojos y su esposa Tere. Hermanos, busquen ayuda si su matrimonio está en crisis. No luchen solos. No se avergüencen. Nunca seríamos alguien para juzgar su realidad matrimonial. Busca ayuda en el matrimonio que tú tengas. Dios ha llamado a dignificar a ser digno el matrimonio. Busca ayuda si tu matrimonio está en problemas. Versículos 8 al 12 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ok, la primera esfera es el matrimonio, y después Pedro nos habla de la comunidad de fe, de la iglesia. Pedro nos dice: vivan en armonía, compasivos, amándoos fraternalmente, siendo misericordiosos. La NBI tiene una traducción muy linda y dice así: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Es decir, vivan en este mismo sentido, no necesariamente una opinión, pero sí una actitud y propósito. Ser compasivo significa tener la capacidad de imaginar la situación del otro y entonces dolerme con él. Habla de humildad, cuando el mundo en general tiende a mirar la humildad como una debilidad, pero Jesús se la atribuye a sí mismo. Dice: yo soy manso y humilde de corazón. Hermanos, veíamos la semana pasada que desde el primer siglo la iglesia cristiana ha sido muy dañada por mucha gente, ha sido muy criticada y hay mucha hostilidad. En aquellos tiempos les decían de todo, desde ignorantes y hasta asesinarlos, llegaban a asesinarlos. Y decía un autor, ahora imagínate que a pesar de eso, siempre se está, a pesar de que siempre se está diciendo algo de nosotros, todavía peleamos entre nosotros. Seguramente, hermanos, si no hay esta unidad, este amor, esta capacidad de perdón, esta capacidad de entender el dolor del otro, esta paciencia que tenemos que tener, pues seguramente aquellos que son hostiles con el cristianismo dicen: pues ni para qué hay que perseguirlos, entre ellos mismos se destruyen, entre ellos mismos se pelean, ya ni nos tomamos el tiempo de batallar con ellos, y entre ellos mismos hay división. Hermanos, la grandeza, la riqueza, la diferencia de todo tiene que ver con la capacidad de amarnos. Es muy triste ver, hermanos, que en tiempos de paz, es decir, no nos están persiguiendo, hay muchos más problemas entre nosotros que en tiempos de persecución.
Hemos usado incorrectamente la doctrina para dividir, para criticar y para juzgar sin amor. Hermanos, toda iglesia tiene una historia. La verdad es que no conozco la historia del Príncipe de Paz. Necesito un buen día sentarme con los iniciadores, que algunos hay aquí, tienen 30 años, es una iglesia joven. No conozco, pero todas las iglesias tienen su tiempo así como increíble, ¿verdad? Sus años de gloria. Todas las iglesias tienen sus mejores momentos y a veces ahí nos quedamos. En esos años de gloria, en esos hermosos años, los años maravillosos como una serie. Y pasan los años y vemos crisis y divisiones. Y mi pregunta es, hermanos, a cada uno, independientemente del tiempo que tengamos aquí, ¿de qué forma he sido partícipe para el crecimiento o para el decrecimiento de nuestra iglesia? ¿De qué forma yo he hecho o no he hecho para que la iglesia esté en las condiciones que hoy está? Ante los años buenos y los momentos duros de Príncipe de Paz, el ver pasar o el ver el desfilar a los hermanos de la iglesia, ¿qué ha pasado en Príncipe de Paz? ¿Y cuál ha sido mi papel? Dios nos llama a ser de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Cuál ha sido mi papel? ¿Cuál quiero que siga siendo mi papel? Hemos sido llamados a compartir penas. Un discípulo no es arrogante, no amenaza, es manso y humilde, es firme en sus convicciones, pero en amor. Después Pablo cita el versículo 34 y dice, ahí mismo en el versículo 10 de Primera de Pedro, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Voy a resumir este pasaje. Pedro está recordando el Salmo 34 diciéndoles, si tú quieres tener una vida que en su gran mayoría evite problemas, si tú quieres tener una vida que realmente no tenga consecuencias difíciles, refrena tu lengua del mal, tus labios no hablen engaño, apártate del pecado y haz el bien, busca la paz y sígala. Ese es el consejo de Dios. Pedro tiene en mente un principio bíblico. Un principio bíblico es algo que nunca va a cambiar. Si vives una buena vida, si obedeces al Señor, probablemente no te vas a meter en muchos problemas. Obedece al Señor y haz el bien. En general, hacer el bien no trae consecuencias duras. Quizás persecución, como en estos tiempos, quizás alguna gente va a separarse de ti porque ya no practicas algo, pero en lo general, tener una buena vida y obedecer al Señor te va a evitar muchas cosas. Eso es lo que está diciendo. Me costó mucho trabajo hablar de esto, hermanos, pero justamente estoy dando una clase de ética en un seminario. Y en ética veíamos que identificar la voluntad de Dios o identificar que algo estoy haciendo correcto tiene que ver con que el favor de Dios esté en mi vida. No materialismo, no cuestiones de prosperidad, pero sí que el favor de Dios está conmigo. Y luego habla del inconverso, ¿verdad? Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos. Y ni siquiera, hermanos, es la falta de problemas la que debe atraernos a hacer el bien, sino la promesa de que los ojos del Señor están sobre los justos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Segunda esfera, la iglesia. Cómo vivimos y cómo somos con
los miembros de nuestra iglesia. Tercera esfera, el inconverso, la gente que no conoce del Señor, la gente que llega a hacer daño. Pedro dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es decir, nadie puede realmente hacerte daño si estás haciendo el bien. ¿Cómo, Ana? Yo no me imagino a los cristianos, a los judíos diciendo, Pedro me está diciendo que nadie me puede hacer daño cuando acaban de matar a mi compañero. Pedro me está diciendo que nadie me puede hacer daño cuando están hostigándonos y burlándose de nosotros. ¿Por qué Pedro tiene esa capacidad de decir, nadie te puede hacer daño? Bueno, Pedro está hablando de la esperanza que hablábamos hace tiempo atrás. Tozer dice que, voy a leerlo, tratándose de seres humanos, diríamos que dañar significa impedir el cumplimiento de nuestro destino. La mayoría de personas no lo saben, pero tú equivales o tú vales algo. Dios te hizo imagen de Él, tú tienes un destino que cumplir, y dañarte significaría obstaculizar ese destino e impedir que éste se cumpla. Por lo tanto, aquel que te hace daño físicamente no está obstruyendo como tal tu destino. Si de alguna forma u otra alguien puede apoderarse de mí y devaluarme para que yo ya no signifique el esquema eterno de las cosas tan altamente como antes significaba, sino que soy reducido en valor, he sido despreciado como dinero devaluado y he sido perjudicado. Es decir, si alguien logra sacarme de mi meta o de la fe en Cristo, entonces me dañó. Si alguien me hace daño realmente cuando yo estoy en Cristo intentando hacer el bien, realmente no está perjudicando el plan que Dios tiene para mi vida. En esta definición puedo afirmar que nada puede dañar a un buen hombre o a una buena mujer que sigue lo que es piadoso. Nada puede degradar su calidad ni reducir sus dimensiones. Nada puede evitar el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Nada puede entorpecer la realización de su tarea asignada. Y nada puede disminuirle su valor ante Dios. Así que Pedro lo que está diciendo, nadie puede hacernos daño realmente si seguimos haciendo el bien. Y luego el versículo 15, para casi terminar, porque ya me alargué un poco, dice, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, la manera en que yo puedo predicar y defenderme ante alguien que me está haciendo daño, Pedro dice, es de dos maneras. La primera es presentar defensa, es decir, conocer lo que yo creo para poder responder. Dios, hermanos, el cristianismo, la fe no es algo antiintelectual. Nunca ha sido y nunca lo será. Dios, la fe tiene la capacidad de responderse racionalmente. Yo tengo el compromiso de estudiar y de conocer las Escrituras de tal manera que yo pueda responder racionalmente. No se trata nada más de decir, pues porque sí y ya. Yo puedo con las Escrituras defender lo que creo de una manera consciente, de una manera lógica, de una manera que haga clic con lo que me están diciendo. Es decir, la fe nunca va a ser anti-intelectual. Dios jamás nos ha invitado a no pensar y a solo sentir. Jamás. Dios nos ha invitado a conocerle y amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Así que, hermanos, cuando Pedro dice que presentes defensa, es conocer las Escrituras para saber que estamos siempre preparados para responder. Implica estudio constante de las Escrituras
y de la fe para estar bien informados ante estas preguntas. El testimonio de los creyentes. Ahora, esta es una parte. Pedro dice, prepárate para responder, pero también dice cómo respondas. Dice, con mansedumbre, con amor. Cuando alguien te pregunte por qué crees, por qué Jesús, no hacerlo de una manera grotesca ni grosera, sino con amor. Y esto, hermanos, es el hermoso balance entre lo que te estoy diciendo es algo que vivo. Lo que te estoy diciendo es mi realidad de vida. Yo soy un testimonio vivo de lo que te estoy enseñando. Hace unos días hablaba con una amiga. Ella tiene un ministerio bien impresionante, hermanos. Espero que un día la puedan conocer. Ella trabaja en la zona roja de la ciudad y comparte con mujeres y hombres que dedican su vida a ser sexoservidores. Ella busca predicar el evangelio ahí. Y ella me platicaba de una hermana en Cristo, que era testigo de Jehová, era su estilista. Y dice que cada vez que iba con el estilista, iba bien preparada para ponerse a discutir con ella, porque ella también buscaba, ¿no?, esta plática y ponerse al tú por tú, ¿verdad? Dice, pero un día, Ana, me di cuenta que no servía, que no funcionaba, que mis argumentos nunca le iban a hacer algo, porque estaba aferrada a sus verdades. Entonces un día le pedí que cerrara la Biblia y yo iba a cerrar la mía y le dije, ok, no vamos a discutir doctrina ni teología, quiero que tú me digas y me des testimonio del poder de Dios en ti. ¿Qué ha hecho Dios en ti? Porque tú conoces mi vida, sabes cómo vivo, sabes qué soy, te he platicado los milagros que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. ¿Cuál es el poder de Dios en tu vida? Y ahí quedó. Porque esa es la realidad, hermanos. Es entender que sí tengo el llamado a defender mi fe con toda la razón, pero que no vale de nada si no hay una experiencia. Que no vale de nada si no te lo demuestro con lo que soy y con la forma en que vivo y con el ejemplo que yo puedo ser a tu vida y con la inspiración que yo pudiera ser. No sirve de nada tener todas las bases teológicas y no tener una vida que sea equiparable. Tampoco, hermanos, la invitación es que no conozcamos de la palabra, porque repito, tu crecimiento y conocimiento, tu vida cristiana o tu conocimiento o crecimiento cristiano va a llegar hasta tu conocimiento de las Escrituras. No hay más. Así que Pedro nos llama a presentar defensa. ¿Estamos listos para presentar defensa? ¿Sé responder a alguien? Pedro termina teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, que nadie tenga nada que decir en contra de ti, ni en la sociedad, ni en tu trabajo, ni en tu familia, ni en tu iglesia, ni en las personas que te rodean. Somos llamados a ser luz. Somos llamados a vivir de una manera distinta. Somos llamados a presentar una solución o una forma de vida que ellos no tienen. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús. Dice el versículo 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Perdón, el 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Los demás versículos me explican lo que Jesús hizo. Es decir, lo que Dios nos está pidiendo pareciera muchísimo,
tengo que ser un buen mexicano, tengo que ser un buen trabajador, tengo que ser un buen esposo, tengo que ser un buen cristiano en la iglesia, tengo que ser un buen amigo para ser ejemplo. Es un montón. Jesús es nuestro ejemplo. Y cuando Jesús daba, termino con esto, cuando Jesús daba el sermón del monte, y Él les dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y a veces pensamos que es un cheque en blanco, ¿verdad? Y decimos, no, pues Dios me va a dar todo lo que yo quisiera. Jesús en el Sermón del Monte nos dice algo parecido, de cómo debe vivir el ciudadano del reino. Y luego termina diciendo, pídeme y se te va a dar. Busca y vas a encontrar. Jesús lo que quería decir a sus discípulos y ahora nos dice a nosotros, hermanos, es, ¿qué te hace falta para poder cumplir esto? ¿Qué te hace falta? Es, pídeme eso y eso sí te lo voy a dar. ¿Te hace falta fe? ¿Te hace falta sabiduría? ¿Te hace falta entendimiento? ¿Te hace falta amor? Todas las herramientas que tú necesites para ser un buen ciudadano, para ser un buen esposo, para ser un buen hermano en Cristo, para ser un buen amigo, ¿qué necesitas? Pídeme y se te dará. De eso está hablando Jesús. ¿Qué herramienta necesitas para poder cumplir en esta nueva sociedad en la que eres parte? Pídeme. ¿Paciencia? Bueno, si vas a pedir paciencia, cuidado, pero pide paciencia. ¿Qué necesitas? ¿Necesito capacidad para perdonar? ¿Qué necesitas? Pídeme. Busca y vas a encontrar herramientas de fe y espirituales que necesites para ser un ejemplo en cualquier lugar que tú te estés desarrollando. De eso se trata, los regalos que Dios nos da. Esos sí son cheques en blanco, hermanos. La fe, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Cheques en blanco para que cumplas en esta nueva sociedad que el Señor te ha invitado. El Señor te bendiga y vamos a ponernos de pie y vamos a entonar un himno de afirmación.